Hola, ¿cómo están? Yo de nuevo por acá, Cristian Ramírez, en este pequeño espacio llamado Entre Colmillos y Divanes, un espacio de unos 20 a 30 minutos para conversar sobre psicología, sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre animales, sobre conducta. Vamos a ir haciendo análisis respecto a varias temáticas y vamos a ir viéndonos con el tiempo. Hoy día el tema que les traigo es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos o a todos los seres vivos, podríamos incluso mencionar, que tiene que ver con el apego. Es ese lazo invisible que hace que un bebé llore cuando la madre se va y que nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos se pongan un poquitito traviesos, incómodos o maldadosos también cuando nosotros nos vamos. Todo empieza con ese primer lazo, ese que nos hace sentir seguro, que nos hace sentir confortables, que nos hace sentir pertenencia a algún lugar. Si es que ese vínculo no está, en algunos casos también nos puede arrastrar una herida intensa que nos puede afectar en decisiones futuras, ya sea a nivel de elección de pareja, de trabajo o de amigos. Este vínculo inicial, que nosotros lo llamamos apego, en los animales también está presente y se conoce como impronta, que sería el mismo mecanismo, que es un mecanismo de proximidad-supervivencia. Pensemos que el apego y la impronta son estrategias que ocupan los seres vivos para asegurar su supervivencia, para hacer que la especie se pueda reproducir. En este sentido vamos a recorrer el apego desde el nacimiento hasta la vida adulta, haciendo algunos paralelismos entre los humanos y los animales. Entendiendo que muchas de las personas que a lo mejor escuchan este podcast tienen animales en su casa y que sufren también de alguno de estas ansiedades o conflictos porque hay una dificultad en el apego. También tenemos que hablar de cuando se provocan estas dificultades en el apego, cuáles son las mascadas que se pueden generar, estas cosas media negativas que pueden existir cuando los apegos o el apego no es el que debería ser. Bueno, vamos avanzando con este tema. ¿Qué es el apego? ¿Y cómo podríamos definir el apego? En este caso, John Bowlby menciona que el apego es, tengo la definición, un vínculo emocional duradero, selectivo y biológicamente programado entre el niño y una figura adulta de cuidado. No tan solo el niño, también podemos hablar de que los animales pequeños también generan este tipo de apego. Esta teoría John Bowlby la empieza a desarrollar en los años 50 y la termina publicando en una trilogía llamada Apego y Pérdida en el año 1960. Entonces, en este contexto nos damos cuenta de que la principal función del apego es de supervivencia y que el pequeño lo que busca es la cercanía con un otro que lo cuide, con un otro que le dé seguridad para poder seguir creciendo. En este contexto, el rol del adulto es súper importante. ¿Por qué es tan importante el rol de este adulto? Porque es quien lo va a guiar, quien lo va a cuidar y quien a través de su propio ejemplo va a poder hacer que ese niño o cría pueda desarrollarse de la mejor forma posible. En este sentido, vemos que cuando los niños buscan proximidad física y contacto también emocional, es para protegerse del peligro y regular su estrés. Elementos que fueron analizados un poquito más adelante por otra científica que se llama Mary Ainsworth. Vamos a hablar de eso un ratito más. Volvamos un poco al inicio. ¿De dónde empieza todo esto? En animales, así como en los humanos, el primer lazo se llama impronta. Conrad Lorenz en 1935 define que es un proceso rápido de aprendizaje temprano e irreversible que ocurre en un periodo crítico de tiempo. En aves son solo algunas horas y en algunos mamíferos como los perros duran algunas semanas. En este contexto, la cría se vincula con el primer objeto grande e inmóvil que observa, generalmente la madre, y genera un vínculo con esto. Aquí hay que hacer una mención importante. Impronta también se ha observado que se puede desarrollar con objetos que no están vivos. Hay un experimento de un robot que voy a mencionar en un ratito más, en donde nos va a poder quedar más claro esto. En ese sentido, podemos hablar de que existen dos tipos de impronta, la impronta filial y la impronta sexual. La impronta filial es el apego a la figura materna o cuidador para dar protección inmediata. Y la impronta asexual es un aprendizaje de características sexuales para elegir una pareja en la vida adulta. La consecuencia de una impronta inadecuada resulta en miedo, problemas de socialización, ansiedad por separación, agresividad o incluso cuando esta impronta se genera con humanos,
impedimento para vivir en la vida libre para los animales, ya que esta es una conducta irreversible y que los animales aprenden en este breve periodo de tiempo. John Bowlby se toma desde este concepto, desde la impronta etológica, para explicar que en humanos también hay una ventana sensible donde se transforma y se forma el apego. Mary Ainsworth observó en los años 50 a madres e hijos en Uganda y se daba cuenta de que los bebés tomaban a su madre como una base segura para la exploración. A través de esto hizo un procedimiento de 20 minutos con 8 episodios, donde se utilizaba una habitación con juguetes, una figura extraña que entraba a la habitación y la madre entraba y salía de la misma para ver cómo reaccionaba el niño. Se observó particularmente en los niños las conductas de exploración, la ansiedad de separación y las reacciones en el reencuentro, lo que dio cuenta de 4 tipos de apego distintos. Esos tipos de apego son los que muchos yo creo que hemos conocido, hemos sabido, por lo menos hemos escuchado, que son el apego seguro, el apego ansioso, el evitativo y el desorganizado. Respecto de los tipos de apego, es importante mencionar que el apego seguro muestra como características que el niño presenta una exploración con confianza de su entorno, una angustia moderada a leve cuando el adulto significativo o la figura de apego no está en la habitación, y un retorno a la calma adecuado cuando existe esta desregulación. Cuando retorna la figura de apego, el niño logra incorporarla y retoma la exploración sin dificultades. En el caso del apego ambivalente, se observa una angustia intensa al separarse de la figura de apego y al regreso busca un contacto, pero prefiere en algunos casos mostrarse con ambivalencia. Se enoja, rechaza, aunque de repente se necesita aferrarse. Existen dificultades para calmarse en este contexto. En el apego evitativo existe una baja o nula angustia al separarse de la figura significativa y en el regreso evita o ignora esta figura. Prefiere relacionarse más que nada con los objetos más que con la persona a la que él se puede vincular. En el caso del apego desorganizado, existen conductas contradictorias y desorganizadas. Se acercan a la persona a vincular, se alejan de esta persona, pueden presentar miedo, parálisis o deseos constantes de acercarse. Estos se dan generalmente por temores a las figuras vinculares o por inconsistencia grave respecto de los cuidados. Aquí es importante señalar que en esta primera etapa, este primer apego o este lazo que se genera con nuestras figuras vinculares es tan importante en humanos y en animales. En los animales particularmente, en la época de impronta también, nosotros vemos que nuestras mascotas, nuestros gatos, nuestros perros, nuestros pollitos pueden generar esta impronta con nosotros. Hay un experimento que se realizó en los años 80 de Honor, parece que se llama, no me acuerdo bien, déjeme que aquí lo tengo, de René Peoch, donde él genera esta impronta de los pollitos con un robot y los pollitos generaron este vínculo con el robot, lograban seguirlo para todas partes. Lo llamativo fue que cuando este pollito quedó enjaulado a un costado del espacio donde el robot se podía mover, el robot intencionó su conducta hacia el pollito. Uno esperaría que un objeto, un robot, no tuviera un vínculo de esta forma, pero la insistencia y el vínculo que generó el pollito hacia él generó este cambio. Este robot estaba dotado de un lápiz que describía el movimiento aleatorio que hacía con el pollito y sin el pollito. Ahí los voy a colocar una imagen para que quede ejemplificado más claramente. Entonces, como nos damos cuenta, incluso en los animales esta primera etapa es tan crítica y tan importante que es necesario observarla y ojalá guiarla de la mejor manera posible. ¿Qué pasa cuando esto no funciona así? Cuando a veces nos damos cuenta de que tenemos un tipo de apego que nos hace daño o les hace daño al otro. Sí hay esperanza, sí se pueden hacer cosas importantes para avanzar en esto. Nos damos cuenta que a través de este primer lazo, si sale mal este vínculo, pueden existir dificultades, tanto en humanos como en animales. No sé, pues la ansiedad de separación es un ejemplo claro que se da en humanos y en animales. En los bebés, cuando la mamá se va o la figura de apego se va, lloran de forma desconsolada, no se pueden desapegar de él. Esto es responsabilidad de los adultos, hoy tenemos que ser conscientes de eso.
nosotros generamos esos patrones vinculares para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros animales se apeguen. En el caso de los animales, los perros que se vuelven destructivos, que rompen las cosas, las plantas, los sillones, los zapatos, la ropa y un sinfín de cosas que ocurren, también se da por dificultades en ese apego. Los perros y los gatos tienden a generar conductas destructivas. A lo mejor los gatos no se notan tanto, se aíslan, pero tienden a generar ciertas marcas, marcan un poco más. Esto se observó después de la pandemia en gatos, donde ellos presentaron una mayor prevalencia a generar este tipo de comportamiento. Se asocia a que puede haber sido por ansiedad de separación. Los perros, por otro lado, siempre generan esto, porque ellos piensan, cuando nosotros nos vamos, de que no vamos a regresar. Por eso, al regresar, ellos se alegran tanto de vernos. Entonces, vamos avanzando. Así como nos damos cuenta que todo empieza con este primer lazo, cuando este lazo no está, se activa nuestro sentido de alarma, se elevan nuestros mecanismos defensivos al sentir que nuestra figura de apego no está y nuestro sistema nervioso grita peligro. En este caso, los niños presentan conductas de llanto, conducta repetitiva, en algunos casos se llegan a hacer daño, muy parecido a lo que ocurre con animales. Los animales hacen lo mismo. Cuando generan esta sensación de alerta, este peligro, también destruyen la casa y hacen maldades. Si bien hemos mencionado que esta primera etapa y este primer momento de la vida donde generamos este vínculo no desaparece nunca, tenemos que ser conscientes de cómo esto afecta e influye en nuestra vida adulta. Influye en cómo elegimos pareja, en cómo nos vinculamos con nuestro entorno, en cómo elegimos nuestros amigos, en qué trabajo podemos estar. En ese sentido, podemos mencionar de que un apego seguro mantiene relaciones estables. Un apego ansioso genera relaciones a lo mejor algo un poco más celosa o de un hiperapego. Un apego evitativo genera relaciones más distantes y un apego desorganizado tiene estos ciclos como de atracción y repulsión, generando en algunos casos un caos relacional. Esto coincide mucho con dificultades que se han observado hoy en día que tienen que ver con el trauma complejo. Da cuenta Felipe Lecanelier respecto de esto, de que dificultades en el apego en primera infancia generan trauma complejo en los niños y los infantes que se traducen a posterior en complicaciones severas de comportamiento y de salud mental. Tenemos trastornos de personalidad, trastornos delictuales, conductas delictuales, que se generan respecto de esto, de dificultades en el apego. En ese sentido, podemos ver que hay casos extremos. Uno es el que les mencionaba recién de los pollitos con el robot, donde si bien no es en extremo malo, pero sí es muy llamativo que se pueda generar este tipo de acciones. Y también, por ejemplo, en el caso de la chimpancé Natalia en el 2024, que por una dificultad en su apego también no pudo deshacerse del cuerpo de su hijo y lo tuvo 7 meses con ella. O sea, ya hay dificultad en el apego y nos damos cuenta de que el apego en algunos casos trasciende a la muerte. Cuando ese primer lazo falla, pueden existir dificultades para los seres humanos que se traducen en ansiedad crónica, trastornos ansiosos, trastornos generalizados, trastornos de ansiedad generalizados, depresión, presencia de relaciones tóxicas, trastornos de personalidad, como mencionaba. Si es que se asocian a eventos traumáticos, son mucho más peligrosos, por supuesto. Y en animales generan ansiedad grave, agresividad y conducta desadaptativa. Todo esto son paralelismos que tenemos los humanos y los animales, donde nos damos cuenta que para los mamíferos y los seres vivos lo importante es ese vínculo, tener esa piel, tener ese contacto con un otro. Esto se observó también en los años 40, donde René Spitz habla de la institucionalización en niños, donde mencionaba de que los niños huérfanos y sin contacto, donde solo se les podía dar alimentación, perdían peso, dejaban de sonreír y muchos de ellos morían, porque no había este contacto. En estos momentos, en ese tiempo, se experimentó también y se daba cuenta de que cuando un bebé no tenía un contacto físico, moría, aunque tuviera alimentación. Hay dificultades que se generan con esto, hay cambios cerebrales que produce la falta del vínculo y la falta de apego, elevando el cortisol de manera crónica, situando al cuerpo en un estado de alerta constante,
produciendo desgaste y alteraciones psicosocioemocionales, que tiene que ver con dificultades relacionales, dificultades personales y dificultades para vivir mi vida de la manera adecuada. En el caso de la terapia, el vínculo terapéutico que se establece entre el terapeuta y el paciente es importantísimo. Algunos estudios lo cifran entre el 70 y el 80% del éxito de la terapia. Y aquí nos damos cuenta de la importancia de los vínculos primarios, incluso en nuestra vida adulta, donde puede determinar el grado de éxito de una intervención psicoterapéutica, o más allá incluso. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un médico que dicen que es el especialista máximo en algo y llegamos allá y nos damos cuenta que la forma de ser de esa persona nos aleja? Y a lo mejor no tomamos el tratamiento. El apego influye en nuestros propios procesos de cambio, en cómo vivimos nuestro día a día, en qué tan intensas vivimos nuestras propias relaciones. Cuando nos damos cuenta que tenemos dificultades en la forma que nosotros expresamos o sentimos nuestro apego, siempre hay una luz de esperanza, siempre tenemos la posibilidad de hacer cambio. El apego puede ser terapéutico, el vincularnos con personas que nos hagan bien, nos ayuda a salir adelante. ¿Quién de nosotros no ha generado cambios por alguien que para nosotros es importante? Por una pareja, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos. Porque sentimos que es importante para ellos y también se convierte en importante para nosotros. En este contexto, el apego y el vínculo son elementos esenciales en un proceso psicoterapéutico. En mi caso particular, yo trabajo con perros, con Aria y con Cata. Aria tiene 9 años y Cata tiene 11 meses. Ellas generan un vínculo distinto con los niños y los adultos que yo atiendo. Ellas y los adultos se dan cuenta de que están en un espacio seguro, de que pueden tener una base seguro de exploración, de sentirse cómodo con ellos mismos, porque saben que no van a ser juzgados, saben que no va a haber un juicio de valor, saben que no va a haber un rechazo y que van a ser escuchados, comprendidos. Y eso sana el vínculo. Entonces, creo que es importante mencionar qué hacer. ¿Qué hacer en caso de la sección? Es importante mencionar qué hacer en caso de darme cuenta que tengo dificultades con mi apego, dificultades con los vínculos. Cuando me doy cuenta, importantísimo y esencial el hacerlo consciente. ¿Qué me está pasando? Cuestionarnos, preguntarnos, anotar nuestras emociones, nuestros comportamientos cuando nos damos cuenta de que algo nos está afectando. Si constantemente estoy recibiendo críticas de mi pareja, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, respecto a ciertas actitudes que yo tengo, observarlas. A lo mejor hacer un ejercicio de introspección y solo para nosotros anotarlo. Y decir, ¿qué me sirve y qué no? ¿Qué hago que me hace sentir bien y qué no me hace sentir bien? ¿Cómo me vinculo con el resto? ¿Qué tan importantes son los otros para mí? Si eso nos ayuda, maravilloso, podemos avanzar. Si sentimos que esta estrategia no nos está siendo lo suficientemente efectiva, recurramos a un apoyo profesional. Busquemos a los profesionales, psicólogos, psiquiatras, para que nos puedan ayudar a dilucidar qué nos ocurre en la vinculación con los demás. No somos solo nosotros, también tenemos un entorno al cual afectamos. Y en ese contexto es importante mejorar para nosotros y mejorar para el resto. Así que los dejo invitados a que si necesitan algún apoyo, algún consejo o simplemente pensar sobre esto, recurran a sus seres queridos, a sus principales figuras de apego, si todavía los tienen acá, y si no están acá, a las que ustedes sientan más cercanos. Y en el caso de sentir que esto se les escapa de las manos, ir a buscar apoyo profesional. Ir a los centros de salud, buscar a lo mejor apoyo a nivel particular y conversar. Nunca está de más hablar de lo que nos está ocurriendo y recurrir a las personas que nos quieren. Eso, espero que el capítulo de hoy les haya gustado, les haya parecido interesante y los dejo invitados a escuchar los anteriores y los que vayan a venir, por supuesto. Nos vemos pronto. Chau, chau.